Amada Iglesia, les invito en esta mañana que abramos las Escrituras en Romanos capítulo 8 y recordamos que estamos desarrollando una serie en Romanos y puntualmente este es ya el tercer mensaje referido al capítulo 8. Estamos desarrollando el capítulo 8 que tiene un tema que es central y es viviendo en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios había sido mencionado solo una vez en la epístola a los Romanos, es en el capítulo 1 y en el versículo 4, cuando le llama Pablo que es el Espíritu de Santidad, es el que participa justamente en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y desde el capítulo 1, versículo 4, no vuelve a mencionarse el Espíritu de Dios hasta que llega al capítulo 8. Y esto tiene un propósito. El hecho es que en todos los capítulos anteriores, tanto el capítulo 1 como el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, Pablo viene tratando un tema fundamental que es la justificación del pecador solo por la fe en Jesucristo, basado en la gracia irresistible de Dios. Los 7 capítulos de Romano, que anteceden al 8, tienen este tema fundamental, que la justificación del pecador delante de Dios es solo por la fe en Jesucristo, que esta fe está basada solo en la gracia irresistible de Dios. Cuando llega al capítulo 8, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, muestra al protagonista de esta obra de redención, que en realidad es el Espíritu de Dios que nos lleva a Cristo. Es el Espíritu de Dios quien nos bautiza en Cristo. Es el Espíritu de Dios, la persona de la Trina Deidad, que está encargada justamente de regenerar, de santificar, o sea, apartar al pecador de la impiedad, de la opresión del pecado y de la muerte, y bautizarlo o vincularlo, introducirlo en Cristo. Entonces, cuando Pablo viene atravesando la epístola y explicando el Evangelio de una manera tan, pero tan dulce y maravillosa, los 7 capítulos anteriores se pueden resumir en lo que acabo de decir, que la justificación del pecador es por la fe en Cristo y que esa fe está basada en la gracia irresistible de Dios. Y cuando llega al capítulo 8 dice quién es el personaje de la Trina Deidad encargado de llevar a la persona a esa fe. Y por eso en el capítulo 8 Pablo habla y menciona verdades maravillosas sobre la obra del Espíritu Santo, porque es Él el encargado de regenerar al pecador, es Él el encargado de comunicar esa fe que salva, es Él el encargado de llamar a la persona que está muerta en sus delitos y pecados, y es Él el encargado de santificar al pecador, o sea, de llevarlo a Cristo. Es Él el encargado. Entonces, justamente lo que el capítulo 8 trata es viviendo en el poder del Espíritu de Dios. Y el capítulo tenía divisiones marcadas que las voy a repasar antes de desarrollar la última de las secciones que nos corresponde en el domingo de hoy. La primera de las divisiones
estaba formada por los versículos 1 y 2. Los vamos a leer y en la medida en la que leemos iré marcando las divisiones para que no tengan confusión. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta primera división está mostrándonos que el Espíritu es el encargado de librarnos del pecado y de la muerte, y que la manera en que lo hace es por su obra de regeneración, al vincularnos, al bautizarnos, al unirnos a Cristo para hacernos estar en Cristo. El versículo 3 y 4 presentan la segunda de las divisiones de este pasaje, de este capítulo, cuando dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos versículos 3 y 4 están mostrando justamente que el protagonista directo de la obra de la redención es Cristo en la cruz. Él es el que paga el precio. Pero el Espíritu de Dios es quien lleva al pecador a Cristo. Él es el que regenera, Él es el que da justamente esta nueva vida. Él es el que hace nacer a la persona en Cristo. Por eso San Juan capítulo 3 versículo 8 dice que si no naces del Espíritu no podrás ver el reino de Dios. El Espíritu es el encargado de hacer nacer en el reino de Cristo a cada pecador que ha de formar parte de la familia de Dios. Es el Espíritu. Entonces, en el versículo 3 y 4 está mostrándonos que por esta obra el Espíritu de Dios que nos ha incorporado en Cristo nos ayuda a vivir una vida de santidad conforme a la exigencia de la ley. Él nos capacita al llevarnos a Cristo y habitándonos para vivir una vida conforme a la exigencia moral de Dios presente en la ley, para que la justicia, dice el versículo 4, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el texto que define esta segunda división. La justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Bueno, ¿cuál es esa justicia de la ley? Es justamente el hecho de que cuando la persona tenía la ley y se ajustaba a esa ley, su conducta era una conducta conforme a la exigencia moral de Dios, y Dios no le señalaba a esa persona el pecado por no cumplirla. La exigencia entonces de la ley ahora es posible en los que son de Cristo, porque el Espíritu de Dios que está habitándolos los lleva a vivir una vida de santidad conforme a la exigencia moral de Dios. Esta segunda división nos conecta con otra de las actividades del Espíritu, que arranca en el versículo 5, dice desde el 5 al 13, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y este es un llamado a la reflexión en esta mañana para todo el auditorio. Amado hermano, solo repito lo que aquí dice la palabra, y amigo que nos visita, yo repito lo que dice la palabra. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. En la vida y en el mundo solo se puede ser de Cristo o no ser de Él. Y la palabra está claramente mostrando que el que nace de nuevo, el que está en Cristo, el que es llevado a Cristo por la obra del Espíritu que está desarrollando aquí el capítulo 8, tiene el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo, cuando lleva al pecador a Cristo, luego lo habita. Hace de la persona esa su templo. Y es lo que está diciendo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O dicho de otra forma, no hay forma de que si estás en Cristo no tengas el poder del Espíritu Santo morando en tu vida y controlando tus actos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vuelve a mencionar: mora en vos, mora en vos. Si no lo tienes, no eres de Cristo. Él mora en vos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, aquí está la tercera división del pasaje. Desde el versículo 5 al versículo 14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Está mostrando que el Espíritu es el encargado de transformar nuestra naturaleza para darnos victoria en la lucha contra el pecado que mora en nuestro cuerpo mortal. Esta tercera división habla de esta obra del Espíritu. No solo que nos libera del pecado y de la muerte, no solo que nos capacita para cumplir y vivir la ley de Dios, sino que en tercer lugar, desde el versículo 5 al 13, muestra Pablo que la obra del Espíritu es transformar nuestra naturaleza. Él, al habitarnos, transforma nuestra naturaleza. Él está presente dentro nuestro. Él está habitándonos como un templo y Él nos lleva a vivir una vida de triunfo en la lucha que el creyente tiene durante toda su vida terrenal, peleando contra el pecado que mora en su cuerpo mortal. Hay un triunfo en el verdadero creyente, en la lucha para con el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en él. Y lo lleva a vivir una vida de santidad, para que su vida sea para la gloria de Dios. La cuarta división del pasaje está contenida en los versículos que siguen, el versículo 16 y el 15 y el 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es justamente la cuarta división. La obra del Espíritu es confirmar nuestra adopción.
El Espíritu libra del pecado y de la muerte. El Espíritu nos capacita para poder vivir bajo la exigencia de la ley. El Espíritu transforma nuestra naturaleza para que seamos triunfantes en la lucha frente al pecado. El Espíritu confirma nuestra adopción. El Espíritu Santo es el que está confirmando nuestra adopción. Por eso dice que da testimonio Él a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El verdadero creyente se siente hijo de Dios cada día. El verdadero creyente está disfrutando de su vínculo. Es hijo de Dios. Él va a ser justamente un heredero de la mansión eterna juntamente con Cristo. No hay forma de que un verdadero creyente, habitado por el Espíritu Santo, no pueda disfrutar de esta experiencia de confirmación que el Espíritu Santo provoca en su interior, diciéndole cada día: sos un hijo de Dios, heredás la gloria. Esta no es tu ciudad definitiva, tenés una mansión eterna, vas camino hacia la herencia. Es que el Espíritu está permanentemente mostrándonos con esperanza el destino final. Y nosotros somos herederos de esa gloria, la podemos experimentar con esperanza desde que estamos en el cuerpo mortal, porque ya estamos sellados por el Espíritu, que permanentemente nos está conectando hacia lo que no vemos, nos está vinculando hacia lo que no vemos. A pesar de que estamos padeciendo en este valle de lágrimas, la obra del Espíritu es hacernos levantar los ojos del alma, conectarnos hacia lo que no vemos y anhelar con gozo el destino final. La obra del Espíritu es justamente confirmar nuestra adopción. Somos hijos. Y luego el pasaje detalla y dice que el hecho de esta adopción es la redención de nuestro cuerpo. Lo dice en el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué es esa adopción? Cuando nos adopta Dios como sus hijos y nos adopta al final de la etapa de la redención, que es la resurrección de los justos. Cuando Él transformará nuestro cuerpo mortal y nos otorgará por gracia un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces ahí culmina la etapa de la redención. Ya no hay más que redimir. Hasta ahora hemos sido redimidos en la sangre de Cristo. Él nos compró en la cruz, Él pagó el precio. Pablo viene mostrando que todo el tema de Romanos, que es que la justificación del pecador es por la sola fe en Cristo, basado en la gracia irresistible de Dios, ahora muestra cómo opera esa gracia irresistible. Y esa gracia irresistible opera por el poder del Espíritu que nos lleva a Cristo. Y al llevarnos a Cristo nos habita Él como un templo y nos sella y nos conduce guiándonos en esta vida terrenal, dándonos el poder para poder luchar contra el pecado que habita en el cuerpo mortal y dándonos la capacidad para poder vivir en la ley moral de Dios, para glorificar su nombre y vivir vidas santas. Y entonces Él nos está confirmando de esta manera que nosotros, por ser hijos y por tenerlo a Él como huésped nuestro, ahí en nuestro interior, nosotros heredaremos la gloria porque somos hijos adoptivos. Esto es obra del Espíritu. Y entramos en esta última división del pasaje que
nos habla de que no solo Él confirma nuestra adopción, sino que nos confirma como herederos de la gloria final. Y el versículo 17 dice: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y mi amado hermano, quisiera llevarte en esta mañana a que pueda ser una mañana de gozo para tu vida. Si tú estás en una lucha contra el pecado, tú debes entender por la palabra que tú eres hijo. Y que el Espíritu de Dios, porque tú eres hijo, te está confirmando que eres un hijo adoptivo y te está dando el poder para vencer en medio de esta lucha que es propia en este tiempo en el que estás todavía en un cuerpo que todavía no ha sido transformado a la gloria suya o a la semejanza de su gloria. Y en esta mañana debes entender que si tú estás luchando contra el pecado, es porque el Espíritu de Dios está imprimiendo en tu vida ese criterio y concepto de santidad y te está llevando a que seas como Cristo para glorificar al Padre, y te está llevando e impulsando a que confieses tu pecado, a que te esfuerces para vivir una vida de santidad, a que dejes ya esa vida dual y a que estés consagrado en esa área de tu vida para la gloria de Dios. Y la fortaleza viene de Él, y el triunfo viene de Él, y el propósito definitivo es que la obra del Espíritu te lleva a que Cristo sea formado en tu vida, y el hecho de que Cristo sea formado en tu vida es que la santidad abunde en tu vida, y el propósito final es que el Padre sea glorificado por tu salvación y que tú estés lleno de gozo. Pero en esta última etapa o división o parte del capítulo 8 muestra que la obra del Espíritu es confirmar nuestra gloria final. Rápidamente paso por los versículos hasta el 28 y me detengo para desarrollarlos un poco más puntualmente. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera obra del Espíritu cuando Él confirma nuestra glorificación es que por su poder el creyente experimenta el dolor, la prueba en su vida terrenal con esperanza y de una manera diferente. Lo experimenta sabiendo que es una identificación con el padecimiento de Cristo. Esta es la primera forma en la que el Espíritu confirma que somos herederos de la gloria. Por eso dice, somos coherederos si es que padecemos juntamente con Él. Debemos padecer en este mundo de pecado. Debemos padecer juntamente con Cristo. Él tuvo que encarnarse, Él tuvo que venir, Él tuvo que padecer. Una identificación con Cristo es la disposición que el Espíritu Santo pone de poder enfrentar la prueba, de poder enfrentar el padecimiento y de poder enfrentar la lucha contra el pecado con el poder del Espíritu. Él nos lleva a entender de que esto es estar en Cristo. El dolor es una identificación con Cristo. No es una amenaza a nuestra integridad, no es una amenaza a nuestro bien, no es una amenaza o un ataque hacia nuestra persona. El padecimiento del verdadero Hijo de Dios en este sistema terrenal es una marca identificativa con Cristo y es obra del Espíritu que lo percibamos así, porque el Espíritu nos hace inclinarnos con esperanza hacia la gloria futura. Entonces Él dice, si tú padeces juntamente con Él, para que juntamente con Él seas glorificado.
Hay una relación entre el padecimiento y la glorificación. Si estás en Cristo, Cristo tuvo que dejar la gloria, Cristo tuvo que encarnarse, Cristo tuvo que padecer contra el pecado. Pedro lo dice, aún no has padecido, no has resistido hasta la muerte por el pecado como lo hizo Cristo. Pero acá Pablo está diciendo, esta es la obra del Espíritu, hacerte entender que si estás en Cristo, el padecimiento de la lucha contra el pecado en este sistema terrenal caído, te habla de que eres un hijo que le darás la gloria. En segundo lugar, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí está la explicación justamente de lo que viene detallando. La obra del Espíritu es mostrarnos en la comparación entre la aflicción que te identifica con Cristo porque estás en un mundo caído, no se va a comparar con la gloria venidera, o sea, te indica el rumbo allá hacia donde Él se fue, allá hacia donde Él pasó a estar, hacia allá vamos. Y las aflicciones del tiempo presente no se comparan con esa gloria, es la gloria futura en donde se consumará la restauración de todo lo creado, todo lo que el pecado atacó, corrompió, todo será finalmente restaurado en Cristo. Y vamos camino hacia esa gloria futura. Y el Espíritu pone en nosotros esta realidad que nos lleva a tener un vínculo con la aflicción diferente al que teníamos antes. La aflicción es depresiva para el impío, pero el Espíritu hace que la aflicción de luchar en este sistema terrenal y de pelear contra el pecado para el creyente sea esperanzador, no depresivo, esperanzador. Porque si yo lucho contra el pecado y estoy unido a Cristo, sé que terminaré en esa gloria que no se compara con la aflicción presente. Es obra del Espíritu. Esa gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, y la palabra está mostrando que la obra misma del Espíritu nos lleva justamente a tener esperanza de esa restauración final, y nos está confirmando que vivimos en un mundo que aún las cosas inanimadas, las cosas creadas que no son las personas, también están sujetas al deseo de que todo este sistema contaminado por el pecado sea restaurado en Cristo en el momento final. El Espíritu mismo nos hace entender que aún el vínculo que tenemos como hijos adoptivos de Dios con las cosas terrenales, aún en eso hay una certeza y seguridad de una restauración final. ¿No te has parado a veces a ver cómo el sistema es destruido por el hombre y cómo la belleza de las cosas creadas son opacadas por la maldad del humano? ¿No te has puesto muchas veces en un mar a ver el petróleo destruyendo las aves? ¿No te has puesto a ver cómo se vuelan y dinamitan montes, montañas, rocas, cómo se contaminan ríos? ¿No te has puesto a ver cómo se destruye lo creado por causa del pecado y de la maldad? ¿Cómo se talan bosques? ¿Cómo se destruye el ecosistema? ¿Nunca has dicho realmente esto es doloroso y destructivo? Bueno, este es el vínculo que el Espíritu provoca, en donde te muestra que aún la creación está gimiendo por esa restauración final. Porque también la creación misma fue libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Esto habla de que aún el sistema creado será restaurado para una adaptación final a un nuevo mundo en donde no existirá el pecado ni la maldad, en donde se consumará la redención definitiva de todas las cosas, y Cristo mismo es el protagonista y el autor de esta restauración, y el Espíritu está acompañando este proceso y está dándole a los hijos de Dios la confirmación de que esto que se ve deteriorado no será para siempre. Hay una restauración final. Porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay un gemido de las obras creadas, hay un gemido de los creyentes, y este gemido está indicando que hay un deseo de esa restauración final. Pero noten ustedes, no termina ahí, porque en esperanza fuimos salvos. Este padecimiento de estar en este sistema contra el cual tenemos que luchar, tú te levantas y dices que esta es mi lucha, el mal pensamiento es mi lucha, una mentira es mi lucha, las malas miradas son mi lucha, el rencor es mi lucha. Este sistema caído, estando en un mundo caído, nos lleva el poder del Espíritu a hacernos triunfantes en esa lucha, porque lo podemos vencer. Y cuando lo vencemos por el poder del Espíritu, es una confirmación de que somos sus hijos. Y entonces, en esta confirmación de que somos sus hijos, experimentamos una esperanza. Esto no va a ser para siempre así. Eso está diciendo Pablo aquí. Hay una restauración final. Hay una redención definitiva y final. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el pasaje en esta quinta división presenta el gemido de las cosas creadas, el gemido de los creyentes, y conecta al gemido del Espíritu. El Espíritu gime también a favor nuestro, porque Él está en conexión directa con Dios y Él clama por el bien de sus hijos, Él clama por el bienestar de los creyentes, Él intercede en las oraciones por nosotros ante el Padre, gimiendo con palabras que son indecibles de producir y de pronunciar, porque son intratrinitarias, y Él lo que hace es clamar por nuestro bien, para que en la lucha en la que estamos nosotros con nuestro cuerpo mortal, en este mundo caído, sea con triunfo, sea con bien, sea con santidad, sea con gracia. El Espíritu gime por nosotros, intercediendo ante el Padre. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Él mismo está asociado a esto, a este clamor, como apuntando con esperanza hacia esa restauración final, en donde ya no habrá dolor, lágrimas, pecado, muerte, maldad, donde todo será santidad y gloria, y todo estará en unidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es el estado final.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La voluntad de Dios es preservar a los suyos en esta etapa terrenal. La voluntad de Dios es que los suyos le glorifiquen. Y el propósito del Espíritu, lo está mostrando Pablo, es controlar nuestro mundo interior, es habernos dado una nueva mente, es habernos dado un nuevo corazón, es impulsarnos a una nueva conducta para que glorifiquemos a Dios siendo triunfantes por el poder del Espíritu contra la lucha que llevamos, o en la lucha que llevamos contra el pecado. Y el Espíritu, que conoce la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, Él intercede por nosotros, Él con gemidos indecibles clama por nosotros, y Dios otorga el triunfo, otorga la victoria a cada hijo en muestra y manifestación de una preservación de bien que los creyentes tienen en este mundo hasta el día de la redención del cuerpo, hasta el día de la glorificación final. Y por eso es que el vínculo conectivo nos lleva al versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este texto no puede ser descontextualizado. Esto está en un pasaje que conecta todo lo que viene diciendo. ¿Qué es todo lo que viene diciendo? Te viene diciendo que por el Espíritu tú estás ya bautizado en Cristo. Te viene diciendo que por el poder del Espíritu tienes la capacitación para cumplir la ley moral de Dios. Te viene diciendo que por el poder del Espíritu ha sido transformada tu mente, ha sido transformado tu interior. Tú piensas como un hijo de Dios, sientes como un hijo de Dios. Entonces tienes poder espiritual para poder vivir como un hijo de Dios. Te viene diciendo que justamente tienes ahora garantía de adopción porque eres su hijo. Te viene diciendo que tienes esperanza de gloria final porque Dios te ha salvado, y porque si Él te ha salvado, Él te está acompañando en tus pasos terrenales hasta el día de la gloria final. Entonces, con todo lo que viene diciendo, unido a todo lo que viene expresando, es imposible que un suceso en la vida de alguien que ha sido nacido del Espíritu, bautizado en Cristo, habitado por el Espíritu, con poder para vivir bajo la norma moral de Dios, con una mente regenerada, con un corazón regenerado, con una conducta impulsada a la santidad, con una garantía de adopción, con esperanza de gloria, es imposible que esa persona pueda decir que algo que le ocurre esté fuera del control de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Es que hay una preservación de Dios en esta obra de redención. Dios no salva en Cristo a una persona y lo deja librado al azar durante su vida terrenal y después lo va a venir a buscar en la segunda venida. La Biblia no presenta esto. La Biblia habla de una preservación de los santos. La Biblia habla de una redención completa, perfecta, total, de un recorrido perfecto que no tiene errores. Y en ese recorrido perfecto que arranca en la eternidad y que termina en la gloria eterna, está este tiempo terrenal en donde está considerada la compañía del Espíritu, llevándonos en triunfo frente a la lucha contra el pecado. Y todas las cosas que nos ocurren tienen un porqué. Todas son para que ayuden a nuestro bien. En esta mañana, mi hermano, ¿tienes algún reclamo ante el Señor? ¿Alguna queja? ¿Algo que te lleva a decir por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite tal otra? ¿Por qué? Porque es Dios. Y si tú eres salvo, y si Él te ha salvado para la gloria suya, y si tú tienes el Espíritu de
Cristo morando dentro tuyo, y si tú experimentas en esta mañana la esperanza de la vida eterna, si tú te sientes un hijo adoptivo, si tú tienes esperanza del cielo sin dudar de él, tú debes saber que lo que te está pasando responde a un propósito de Dios. Adórale en esta mañana. Él es Dios sobre tu vida. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dime cómo actúas tú cuando llamas a alguien. Si yo en este momento quiero llamar a Ezequiel, lo que hago es llamar a Ezequiel. No puedo agarrar y mirar a todos y decir, Ezequiel, no, Ezequiel, vení. Si yo quiero llamar a Clarita, no voy a mirar a todos, voy a llamar a Clarita, y así obra Dios. La palabra está hablando de una intimidad de la cual el Espíritu Santo fue protagonista en comunicarnos. Es una intimidad de salvación. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La única manera de poder amar a Dios es haber sido amados por Él. Primera Juan capítulo 4 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Es Dios quien nos capacita para amarle. Es Él quien se ha revelado para que podamos descubrirle. Es Él quien se ha acercado para que podamos encontrarle. Es Él quien nos ha amado para que podamos amarle. Y entonces, cuando la palabra dice a los que aman a Dios, quiere decir, estos son los íntimos, estos son los hijos, estos son los adoptivos, estos son los llamados de Dios. Por eso es que dice ahí abajo, esto pasa, esto le ocurre, esto corresponde a los que conforme a un propósito son llamados. O sea, hay una intimidad, esa intimidad responde a un propósito y ese propósito opera a través de un llamado a ser de Cristo. Y el encargado de comunicar ese llamado y de apartar al impío de la maldad y del pecado y de la muerte para llevarlo a Cristo es el Espíritu Santo. Y entonces entramos en el versículo 29 y 30. Y el versículo 29 y 30 es la expresión más clara de esta intimidad, de este propósito. ¿Cómo operó este propósito? ¿Cómo surgió y cómo opera este propósito de ser llamados? Por eso dice, porque esta expresión, este nexo explicativo en el griego, está indicando a quiénes se refiere cuando dice a los que aman a Dios. ¿A quiénes se refiere cuando dice a los que son llamados con un propósito? Este porque es un vínculo explicativo en el original que nos aclara cómo el Espíritu de Dios es el encargado de apartar, es el encargado de sellar con su presencia, es el encargado de guiar durante toda la vida con una preservación en la santidad a los que son de Dios. Entonces este porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, así como arranca en el capítulo 8, versículo 1, diciendo que a los que, o para los que están en Cristo, ya no hay condenación, va a cerrar el capítulo mostrando la manera en que el pecador puede llegar a estar en Cristo. Y esto tiene un origen eterno, tiene un origen en la soberanía de Dios, tiene un origen en la voluntad de Dios. Dios es el protagonista de la salvación de los perdidos. Dios es soberano sobre las almas humanas. Dios es dueño
de las almas humanas. Dios es el que justamente antes de que el mundo fuese, conoció a los que le habían de amar. Y entonces dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esta palabra, conocimiento, literalmente, no solamente significa la omnisciencia de Dios, que Él conoce a todos los que le van a aceptar, sino que esta palabra tiene una inclinación de voluntad, de un llamado a una intimidad, en la que Dios, desde la eternidad, decide voluntariamente inclinar a esa persona que ha de nacer a una relación íntima de amor con Él. Es un conocimiento íntimo, es un conocimiento salvador, es un conocimiento profundo. Y acá está diciendo a los que antes conoció, también los. Fíjense en que la acción es de Dios. La acción es de Dios hacia la persona. No puede ser nunca de la persona hacia Dios, a no ser que Dios se acerque a la persona. No puede ser de la persona hacia Dios, porque aquí está hablando de un plano eterno cuando la persona esa no existía. Entonces es evidente que acá la palabra está mostrando que estamos en la salvación y que por estar en la salvación, todo lo que el capítulo ha venido hablando de la obra para que podamos vivir conforme a la santidad de Dios, todo responde a una obra de salvación que arrancó en la eternidad en Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, por eso llega hasta acá. Está mostrando que la obra del Espíritu en darnos una nueva mente, en darnos un nuevo corazón, en habitarnos como templo de Él, en conducirnos en poder frente al pecado, es parte de la misma salvación. Y aquí en estos versículos muestra el origen de la salvación. Y el origen de la salvación está en la voluntad soberana de Dios que te quiso salvar, si tú crees en Cristo. Entonces, es imposible de que si hay un origen eterno en Dios, ahora en la vida estemos librados al azar. No sé, lucharemos solos frente al pecado y atravesaremos las pruebas de la vida y los conflictos de la vida solos, como si nada fuese. ¡No! Tu origen es la voluntad de Dios. Tu origen es Dios. Dios te quiso salvar. Él te llamó a ser de Cristo, por lo tanto tú puedes vivir una vida de triunfo para la gloria de Dios. Y esto es lo que está diciendo: a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios en la eternidad, aún antes de que el mundo fuese, aún antes de que el humano hubiese sido creado. Esto es lo que Dios quiso. Dios quiso levantar una novia para su Hijo. Dios quiso desde la eternidad levantar un pueblo propio en el cual brillar y darse a conocer. Dios quiso desde antes de la fundación del mundo salvar a pecadores. Él lo ha querido así. Y todos y cada uno de los que Él ha preconocido de antemano, antes de que esas personas naciesen, a todos y cada uno de ellos los ha llamado con un llamado irresistible a ser de Jesucristo, para que finalmente se cumpla su propósito de que hereden la gloria eterna. Él los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esta palabra predestinación es una palabra que es en el griego proorisais, es un prefijo pro que significa actuar con antelación, y orisais es un término que significa destino o final. Esto es predefinir el destino final de alguien. Esto es una obra soberana de Dios que responde a un propósito, y ese destino final es la gloria futura. La palabra entonces está hablando del origen de la salvación.
está en Dios. Está desarrollando la manera en que ese propósito de llamarnos a ser de Cristo opera. Y opera en un origen de la voluntad libre de Dios, cuando Él preconoce, o sea, se inclina con una voluntad determinada a marcar a personas para que traten con Él de una manera íntima. Él los preconoce y Él los va a llamar a ser de Cristo. Y entonces el versículo 30 expresa claramente este orden en el que opera la salvación. Y a los que predestinó, esa acción de predefinir el destino final para personas que Él quiere glorificar. A los que predestinó. A estos también llamó. Entonces aquí hay un llamado que está dirigido a estos que Él ha previamente destinado para gloria. Evidentemente, a los que Él predestinó, a estos también llamó. Entonces, este es un llamado diferente. Este es un llamado íntimo. Es un llamado que responde a esa intimidad de ese acto divino que habla aquí, que es el acto de preconocer o conocer de antemano. Entonces, si hay un preconocimiento de Dios, que es una inclinación a tratar íntimamente en amor con esa persona, luego Él va a llamar a esa persona para que se cumpla su propósito de salvación para con ellos. Y por eso es la palabra, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces no es un llamado general, si bien hay que llamar generalmente. Todos debemos llamar al arrepentimiento, a la conversión, a creer en Cristo. Nuestra tarea es llamar generalmente. Es el llamado del predicador, es el llamado del que anuncia, es el llamado del que lleva las buenas nuevas. Ese es un llamado general, pero no es ese el que se refiere puntualmente el original aquí. Aquí habla de un llamado íntimo, habla de un llamado salvador, habla de un llamado regenerador, habla de un llamado poderoso, habla del poder del Espíritu en dar vida cuando llama al pecador, le comunica la fe, le comunica el arrepentimiento, lo salva, lo regenera en ese acto de salvación. A los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Toda persona que es preconocida en la eternidad, la cual es llamada a ser de Jesucristo, es asociada a la justicia de Cristo conseguida en la cruz. Porque en la cruz Dios cargó el pecado de todos estos que habían de creer en Él. Juzgó en las horas de cruz el pecado imposible de ser perdonado, a no ser que hubiese ese sacrificio. Y ese pecado de todos y cada uno de los que Él antes había preconocido, que fueron cargados en la cruz, y sobre este Cristo en el cual se ejecutó la ira de Dios, juzgando el pecado de ellos. Todos ellos son juzgados. Entonces ahora hay una justicia conseguida en la cruz. Esa justicia es que el juez justo dice: yo ya he sentenciado el pecado de los que voy a glorificar en la cruz de mi Hijo Jesucristo. Entonces ahora hay una justicia. Esa justicia es la que el Padre aplica a cada pecador que llama a ser de Jesucristo. Y entonces Dios declara a ese pecador justo. Noten ustedes cómo la epístola trató 7 capítulos hablando de la justificación por la fe en Cristo y que obra en una gracia irresistible. Y en el capítulo 8 se detiene Pablo y explica cómo opera esa gracia irresistible que trae la justicia en Cristo y opera por el Espíritu. De esto estamos hablando. Y al terminar la última división del pasaje, está diciendo la manera clara en la que Dios ha determinado que esta sea la obra del Espíritu. Él, como soberano y Salvador, Él en la eternidad preconoció
personas que ha de llamar para ser de Cristo. A estos Él los predestinó, a estos Él, o a los que predestinó, a estos llama, y los llama por la obra del Espíritu. Y a los que llama, Él les asocia la justicia de la cruz, Él los hace justos en la justicia de la cruz. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La obra de la redención, la obra de la salvación es perfecta. Arranca en la eternidad, en la soberana determinación del Padre, culmina en la gloria final que el Padre le entregará a su Hijo. Y los suyos, como herederos de Dios y coherederos con Cristo de mansiones eternas, heredarán esa gloria final para vivir una vida de adoración definitiva para siempre jamás a la única persona digna de toda la gloria, todo el honor y todo el poder, el cual es Dios. Padre, gracias por tu bendita palabra en esta mañana.